Muy bien. Entonces, el plan de evaluación, ¿cierto? En su primera parte contempla un 70% del total, que son 3 exámenes o certámenes, ¿cierto? Que valen un 20% cada uno. 2 quiz establecidos para la fecha aquí, de un 15% cada uno. Y un taller, ¿ya? El primer quiz, ¿cierto? Aquí sale establecido para el viernes 1 de mayo, que sería próxima viernes, si no me equivoco. Luego vamos a hablar de qué entra y cómo van a ser los tipos y todo eso. Y la parte final, que sería el examen, ¿cierto? Un 30% del total del promedio respecto a las notas anteriores. Entonces, ¿cuáles son las consideraciones respecto a esto? El plan de evaluación está diseñado eh, considerando que el formato total del semestre era online, ¿cierto? O considerar eventualmente cambiar a forma presencial. Para el 70-30 del examen, se exime del curso con un 5,5 o más, ¿cierto? Decir esto los exenta de tener que rendir un examen final y su nota definitiva, ¿cierto? Será el 70% superior. Si le corresponde presentar el examen final, ¿cierto? Ahí uno hace la ponderación de 70%, 30% examen, nota final, ¿cierto? Bien. El... Ahora sí, se dejo de pasar esta cosa. Profe, disculpe, Sí, ¿me le podría compartir de nuevo la pantalla? acá, bien. Sí, es que descubrí que se puede, que nosotros podemos interactuar con los ejercicios, podemos rayar, mira, no sé si ves. Ah, sí. Ahí para, no es como para decirle a los compañeros para cuando tengamos dudas y plantearle un ejercicio, pues se pueda, ¿no? Ah, perfecto. Sí, estaría Escribirlo muy bueno. nosotros. Sí. Sí, Vale. principalmente, justamente porque a veces, depende de lo que comparto, no me permite mirar el chat y me doy cuenta después de que a veces me respondieron bien o tenían alguna duda y quizá a veces tarde. O claro, subrayar, etcétera. Estaría, Vale. estaría, estaría de acuerdo. Profe, dice que se Con está respecto a acabando la el tiempo. clase, ¿cómo se puede rayar la pantalla? Les voy a enseñar, mira ahí donde dice You are viewing Víctor Fuentes screen, dice View Options y dice Annotate, Claro, por ejemplo, a mí me sale también arriba. inhabilitar que ustedes rayaran. Ya, ahora sí tenemos minutos ilimitados por la cantidad de espectadores. ¿Pudieron? Ahí vi que algunos rayaron. Ya, Ahí es mejor para interactuar con la clase. muy bien. Ya, ahí sí. Entonces reanudamos grabación. Y bien, empezamos. Chicos, mientras, entonces recuerden anotar también su nombre en el chat ahí para quedar presentes en la asistencia del día de hoy. Veo 22 participantes, mínimo debemos tener esa cantidad. Y bien, entonces el día de hoy vamos a ver la segunda clase acerca de límites de funciones, ¿cierto? Entonces ya habíamos establecido la definición formal y voilà. Entonces ahora vemos algunas de sus propiedades. Justamente había una aclaración que quería hacer, ahora que recuerdo. Muy bien. Uno de ustedes, que no estoy seguro, en el último video que no les he hecho llegar, al final de la clase, ¿cierto? Estuvimos discutiendo un ejercicio que estábamos buscando los delta que cumplieran la definición para la función y eran los epsilon tercios, ¿cierto? Sí, se deben acordar. Entonces ahí estábamos estableciendo la relación de que los delta de aquí abajito con los epsilon de aquí arribita, según la definición del límite, ¿cierto? Que si escogíamos epsilon grande, ¿cierto? Íbamos a tener deltas más chiquitos y viceversa. Al final de ese video, para concluir un comentario, señalo de que mientras más chicos cogemos deltas, los epsilon van a ser más chiquitos que arriba, ¿ya? Y ese comentario está errado porque es al revés. ¿Por qué al revés? Porque el delta es 3 epsilon, entonces el del abajo va a ser más grande que el otro, ¿cierto? No, en el fondo va al revés. Ya, el delta son 3 epsilon, ¿cierto? Acá es más grande. Bueno, eso nomás era el punto de aclaración. Ya, ya, muy bien los chicos de la lista.
Y ahí vemos entonces la primera proposición. Consideremos f, una función definida de un dominio subconjunto de los reales, tal que D contiene una vecindad perforada de A. Entonces recordemos que la vecindad perforada de A era un intervalo, ¿cierto? A una cierta distancia de A, sin A, ¿cierto? Que tenía un agujero, digamos, en ese punto. Entonces lo que cumple es que el límite, cuando x tiende a de f de x o de la función es igual al L, sí, solo sí, el límite cuando x tiende a de la función menos ese candidato límite es igual a 0. ¿Ya? Entonces, esto tiene mucho sentido, ¿cierto? Claramente, sin embargo, es un criterio más o menos sencillo cuando tenemos un candidato y queremos asegurarnos de que sea efectivamente el límite. ¿Ya? Entonces, hoy, ¿cierto? Vamos a ver otro tipo de artillería, es decir, propiedades, teoremas, etcétera, que nos permiten tanto calcular, ¿cierto?, como descubrir un límite de una función sin tener que pasar propiamente tal por su definición formal, es decir, buscando el delta, etcétera. ¿Ya? Eso recordemos que generalmente es cuando tenemos un candidato límite y queremos comprobar que lo es. Por otro lado, tenemos el teorema de la unicidad del límite, entonces la unicidad que tiene que ver con único, ¿cierto?, que nos dice que si una función tiene dos límites diferentes, estamos haciendo exactamente lo mismo, ¿cierto? El límite de x cuando tiende a de la función es un L1, por otro lado la misma función, en los mismos parámetros tiene un segundo límite, a saber L2, entonces estos límites deben ser iguales, ¿cierto? Que recordemos que esa es la forma de concluir de que es único, o que existe solo uno, ¿ya? Entonces, por ejemplo, para esto también se puede probar más o menos de manera rápida, y es utilizando la definición como en todas las propiedades que vamos a ver hoy en día. Entonces la vamos a hacer con este primer teorema para recordar un poco la definición. Entonces recordemos que la definición nos decía que, bueno, como demostración, que dado cualquier epsilon, ¿cierto? Dado cualquier epsilon mayor a 0, tenemos que buscar estos deltas, ¿cierto? Ya, entonces, en nuestro primer caso, si nos dicen que el límite de esta cosa es un L1, ¿cierto? ¿Esto qué implica? De que como existe este límite, me están diciendo que es el L1, entonces tiene que existir un delta 1, ¿cierto? Mayor a 0, tal que cumple lo que sabemos que tiene que cumplir. Que sería que el valor absoluto del x menos el valor al cual tiende el límite, que sería a, ¿cierto? Es menor a este delta 1, implicaría entonces que el valor absoluto de la función menos el límite es menor que un cierto epsilon, que podemos escoger el que queremos. Ya, ahora para este teorema nosotros escogemos el epsilon medio. Luego vamos a darnos cuenta por qué. Para el segundo caso, tenemos exactamente lo mismo. El límite de cuando x tiende a de esta función va a ser igual a un límite 2. Entonces, ¿qué implica? Que va a existir otro delta, un delta 2 mayor a 0, y que bla, 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 ¿cierto? Cumple exactamente las mismas condiciones, tales que la diferencia entre f de x y L2 sea menor que, nuevamente vamos a coger epsilon medio. ¿Por qué vamos a coger epsilon medio? Porque esto nos permite concluir que simplemente si nosotros sumamos, ¿cierto? Recordemos que por propiedad de desigualdad, esta cosa conservaba esas propiedades. Ahí sí, voy a añadir a los chicos que entran. Y esto nos permite establecer entonces que la diferencia de estos límites, que sabemos en el fondo que es L1 menos f de x, recordemos que la segunda, si estoy efectuando un valor absoluto de x, a, digamos que era lo mismo de menos a, ¿cierto? Y entonces, si invierto aquí el sentido de esta cosa con un menos, esto sigue siendo equivalente. Entonces tenemos f de x menos L2, y que si separamos acá por desigualdad triangular, ¿cierto? Que era la última propiedad de desigualdades, esto es mayor o igual que si yo separo aquí los valores absolutos. Entonces tengo L1 más f de x, o f de x más f de x menos L2, y que esta cosa es la suma de estos dos, que sería epsilon medio más epsilon medio, en el fondo que es epsilon. Por lo tanto, cumple la definición. Entonces, como cumple esta definición, recordemos que este epsilon tiene que ser mayor que 0. Entonces aquí tenemos menor que, bla, 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 y sabemos que entonces por acá vamos a tener un L1 menos L2, 0. Es decir, son iguales. ¿Ya?
Entonces, de esta forma, a conveniencia, escogemos los parámetros que nos hacen cumplir la definición. Ujú. Ya, por otro lado, entonces, como vimos de forma intuitiva en la primera parte de límites, cuando queríamos establecer geométricamente lo que sucedía con límites, recordemos que lo que hacíamos, ¿cierto?, era aproximarnos a un valor desde ambos lados, digamos, de esta curva, ¿cierto? Para eso se establece una definición formal que se conoce como los límites laterales. Entonces vamos a considerar la primera parte, sea el límite lateral derecho para una función definida en este intervalo. Entonces el límite de la función, cuando x tiende a por la derecha, es decir, el límite lateral derecho cuando x viene desde la derecha, lo denotamos por el límite cuando x tiende a por la derecha, o a más, que significa en el fondo que son, bueno, después lo vamos a ver, que son los valores mayores de la función es igual a un límite, si aplica la misma definición que establecíamos, sin embargo, hacia un lado nomás, ¿ya? Porque si nos damos cuenta acá, el parámetro delta, ¿cierto? Yo lo tengo hacia la derecha y cumple la definición, como ya sabemos que cumple la Profe, definición. ¿Sí? disculpe, el epsilon tenía que ver con el eje X y el delta era con el eje Y, ¿o no? ¿O al revés? No, al revés, al revés. Por eso estaba aclarando la duda, la duda de la última clase, porque en el último comentario yo les dije, o sea, después cuando revisualicé el ejemplo, yo les dije al revés, que si Ujú. cogíamos los epsilon eran grandes, uno iba a coger un delta, perdón, más pequeño. Generalmente esa era la relación. Y ahí elegí al revés, porque con el delta pequeño uno tiene un epsilon grande y en realidad, claro, nosotros vamos a buscar el delta que depende del epsilon en cuestión. Vale, ¿Ya? Entonces recordemos que claro. los delta estaban relacionados con los valores x y a, entonces estos van a ir abajito. Y el límite que estaba, digamos, relacionado con la imagen de la función, y recordemos que esto es y, entonces esto va a estar en el eje y, que sería hacia arriba. Y entonces tenemos el límite lateral izquierdo, que cumple exactamente la misma definición, pero si notamos acá abajo la desigualdad ahora es con la resta, es decir, es hacia el otro sentido. Recordemos que en la definición formal del límite nosotros tenemos la resta y la suma, en el fondo tenemos como la mezcla de estas dos, ¿cierto? Entonces aquí lo que estamos estableciendo es que nos estamos acercando por un lado o por el otro lado. Esto lo podemos visualizar mejor entonces acá en estos gráficos, ya que tenemos ambas situaciones, si me acerco por la izquierda o si me acerco por la derecha. Entonces, por ejemplo, acá tenemos f de x, esta curva de rosado, tenemos el valor, los x que vamos tomando y nosotros nos vamos a ir acercando hacia a. Entonces, es decir, vamos a tomar valores desde la izquierda o todos los valores que son menores que a. ¿Ya? Entonces, cuando estos que son los valores menores que a, o los x menores que a. Por otro lado, cuando me acerco por la derecha, ¿cierto? Es decir, vengo desde este lado hacia a, tomando todos los valores acá del dominio. Por lo tanto, vamos a coger, digamos, puros valores que sean mayores que a. ¿Ya? Entonces, así vamos haciendo la aproximación para ambos sentidos. El símbolo t, digamos con el parámetro t, ¿cierto? En el caso de aquí, cuando tiende a 0 menos, indica que se consideran solo los valores de t que son menores que 0, ¿sí? Que era justamente acercándose desde la izquierda, ¿cierto? Por lo tanto van a ser los negativos hasta llegar al 0. De igual modo, si tengo hacia 0 más, indica que se consideran solo los valores que son mayores que 0. ¿Ya? Y recordemos que esto es una desigualdad estricta, porque realmente se supone que nosotros no evaluamos la función en este punto, ¿cierto? Que ese era como el gran aprendizaje de la última clase, a pesar de que sabemos que sí lo vamos a realizar para calcular cuando la función está bien definida, pero eso va a ser algo que vamos a concluir formalmente en los próximos minutos. Entonces, esto da la definición a un teorema que nos señala que el límite de una función, cuando x tiende a existe y es igual a L, si y solo si los límites laterales existen y son iguales. Es decir, si queremos asegurar que un límite existe, vamos a calcular el límite por la izquierda, por la derecha, y esos dos límites deberían ser exactamente el mismo valor. En ese caso podemos concluir que existen y son iguales. En caso contrario, uno concluye de que dicho límite no existe. Entonces, vamos a ver unos ejemplos. Entonces, consideremos el límite de la función x sobre valor absoluto de x,
y vamos a calcular su límite cuando x tiende a 0. Vamos a probar entonces que esto no existe. Consideremos entonces los límites laterales. Tenemos el límite de x por la derecha, de x sobre valor absoluto de x. Y recordemos que si yo me estoy acercando desde la derecha, ¿cierto? En una recta real, si tenemos una recta real, tengo aquí el 0 y yo me estoy acercando de la derecha, estoy tomando todos los valores que vienen desde el infinito positivo, es decir, puros más, ¿cierto? Por lo tanto, en todos estos más, el valor absoluto de x va a ser igual a x, ¿ya? Y eso solo recordando la definición de valor absoluto. Entonces, recordemos que el valor absoluto de x dependía de el signo, ¿cierto? Es decir, si eran mayores que 0 era x, y si eran mayor o igual, y si eran menor que 0 era menos x. En este caso vamos acercándonos desde los positivos, así que el valor absoluto de x va a ser x. Simplificamos acá y nos da 1. Y como sabemos que el límite de una constante, yo voy a evaluar un x donde no habría ningún x, ¿cierto? Porque aquí se me simplificaron en el fondo, y esto es 1 nomás. Entonces el valor de este límite es 1. Sin embargo, si nos acercamos en el otro sentido, es decir, desde la izquierda, ya, yo voy a estar viniendo ahora desde acá, ¿cierto? Vamos a estar viniendo ahora desde acá. Es decir, vamos a tomar los valores negativos, y el valor absoluto de un número negativo sabemos que es menos x, por lo tanto todos los valores, todos los x que vengan desde este lado van a considerar el valor absoluto como su parte negativa, y aquí nuevamente simplificando nos queda menos 1. ¿Ya? Entonces aquí claramente los límites laterales no son iguales, por lo tanto concluimos que el límite pedido no existe. Entonces, para ver un ejemplo, esta vez en el cual sí funcione esta cosa, consideremos la segunda parte. F de x es una función definida por tramos o por partes. Entonces tenemos que si x es menor a 1, esta función va a ser ax más 1. Por otro lado, si tomamos valores del dominio que son mayores o iguales que 1, la función va a tomar la forma 3x más 2a, donde a en este caso es una constante, digamos, o una variable que no nos influye en nada. La pregunta es, ¿qué valores de a permiten que este límite existe, o el límite de esta función existe? Entonces, para que esto exista, sabemos que la condición es que los límites laterales deben existir y deben coincidir. Por lo tanto, vamos a calcular, vamos primero a determinar el punto acá de conflicto, que claramente sería el 1, ¿cierto? Es decir, nos vamos a acercar el 1 por la derecha y por la izquierda, y dados esos casos, tenemos que buscar cuál sería el valor de a para que esos límites fueran iguales. Bien, entonces para el primer caso, si yo me acerco por la izquierda, es decir, desde los valores negativos, ¿cierto? Si yo me acerco de la izquierda al 1, que tenemos el 1, entonces si me acerco de la izquierda, vamos a obtener siempre o tomar valores negativos. ¿Sí? En el fondo valores ni siquiera negativos, solo valores menores que 1, por lo tanto la función va a tomar esta forma, ¿cierto? Tenemos esta forma. Y por otro lado, si yo me acerco desde la derecha, voy a obtener todos los que son mayores o iguales que 1, ¿cierto? Si vengo desde acá. Por lo tanto, la función va a tomar esta forma, que se traduce acá y que se traduce acá. Entonces vamos a calcular los límites laterales y los igualamos porque deben ser iguales para que cumplan la condición de que exista el límite de toda la función. Entonces, determinamos acá, si nos acercamos, ¿cierto? Por este sector, o bien. Profe, disculpe, ¿Sí? entonces los límites de la izquierda son iguales al límite de la derecha. Es lo que ¿O no? nosotros estamos igualándolos para que existan. Porque al preguntar cuáles son las condiciones de A, nosotros sabemos que para que exista el límite de toda la función, si calculamos los límites laterales, deben ser iguales. Entonces, nosotros los igualamos y vamos a, bueno, determinarlos, y una vez determinados tenemos que ver cuál es la condición para que sean iguales. Entonces aquí despejamos A nomás, ¿cierto? Ujú. Despejamos este digamos se me va hacia acá, me queda A, este se va hacia acá, me va a quedar 1 menos 3, y obtenemos que A vale menos 2. Es decir, si A vale menos 2, entonces los dos límites laterales van a coincidir en este punto y el límite en el 1 existe. Y esa es la conclusión. ¿Y cómo era el caso que diferían? ¿El de arriba? En el caso es que los límites laterales fueron diferentes. Entonces, por ejemplo, acá nos Ujú. acercamos al 0 por la derecha, me dio 1, Ujú. pero si me acerco por la izquierda me da menos 1. Como son diferentes, el límite no existe. ¿Y por qué puedo sacar el valor absoluto? Acá abajo, Ujú. eh, por el lado, digamos, de
donde me estoy acercando hacia el 0 en este caso. Entonces, si me estoy acercando hacia el 0 más, recordemos que son los valores mayores que 0. Ujú. Como son mayores que 0, son positivos, y cualquier valor positivo dentro de un valor absoluto, el resultado es su parte positiva. En cambio acá, si yo me acerco por la izquierda, son los valores menores que 0, y todo número Ujú. menor que 0 es negativo, por lo tanto el valor absoluto de un número negativo va a ser menos él. Entonces aquí me queda el negativo. Y ahí solo simplificando me dan diferentes. Ah, ya. ¿Sí? Entonces acá es más o menos lo mismo, solo que estoy acercándome hacia el 1 por ambos lados. ¿Ya? Vale. Ya, entonces ahora vamos a ver otro ejemplo que va a clarificar más o menos todas las otras ideas que habíamos señalado en la clase anterior. Entonces la siguiente gráfica, la función g, aquí abajito, vamos a utilizarla para demostrar de forma intuitiva si existen estos límites. Entonces los primeros tres son para ver si el límite de esta función existe en el 2. Es decir, vamos a calcular los dos laterales, ¿cierto? Ver que coinciden o que son iguales, lo que permite asegurar que existe en el 2. Y bien, en la segunda parte vamos a ver para el menos 5, es decir, nos vamos a acercar hacia el 5 desde la izquierda, desde la derecha, y en el caso de que ambos coinciden, podemos concluir de que entonces en el 5 existe. Entonces, para el primer caso tenemos la gráfica aquí de color azul, ¿cierto? G de X. Nos damos cuenta que hay puntos en los cuales hay saltos, ¿cierto? Hay agujeros, digamos, y eso no debería influir en nada porque recordemos que aunque la función no esté definida en un punto, puede que su límite sí exista en ese punto. Y entonces tenemos en el 2, nos vamos a acercar hacia el 2, entonces buscamos acá el 2, nos acercamos hacia el 2 por ambos lados. Entonces, en el caso A, nos vamos a acercar por la izquierda hacia el 2, ¿sí? Y en el caso B, nos vamos a acercar por la derecha hacia el 2, ¿cierto? Ya. Ya, entonces consideremos que a medida que nos acercamos hacia 2 por la izquierda, los valores se van a acercar al 1. Y en el caso de que nos acerquemos por la derecha hacia el 2, los valores se van a acercar hacia el 3. Entonces aquí volvemos a la anterior para tener más ojo con la gráfica, ¿cierto? Aquí queda claro. Si nos acercamos hacia el 2 por la izquierda, vamos a ir hacia el 3. Si nos acercamos por la derecha, vamos a caer en el 1. Entonces, los límites laterales son distintos. Y al ser diferentes, concluimos que el límite en el 2 no existe. Por otro lado, ahora nos acercamos hacia el 5. Entonces observamos que en el 5, si yo me acerco por la izquierda, llego al 2. Y si me acerco por la derecha, llegamos al 2. Es decir, en este caso los límites laterales coinciden. A pesar de que notamos que la imagen de la función en el 5 es 1. Entonces, ¿esto qué quiere decir en el fondo? Que esto nos permite aquí visualizar que no siempre el límite, digamos, de la función cuando x tiende a a es igual a f de a. ¿Ya? En este caso pasa según la gráfica de la función. ¿Ya? Que si yo evalúo simplemente en 5, la función me daría 1. Sin embargo, el límite de aquí es 2. Profe, disculpe, no vi cómo llega desde la izquierda a 5. Desde la izquierda Sí, 5, ¿puede explicar cómo lo ve usted en la gráfica? así. Que yo no me perdí. ¿Podría explicar las dos mejor? De nuevo? La segunda parte. La del 5, ¿cierto? Sí, la del 5. Ya, aquí tenemos el 5 del dominio. Y entonces aquí tenemos lo x, ¿cierto? En el fondo aquí nuestro a está haciendo el 5. Entonces nos vamos a acercar al 5 en primer caso por la izquierda. Ahora recordemos que cuando sale un menos aquí arriba, lo que me quiere decir que son los valores menores que 5. Entonces tenemos puro x que son menores que 5. Aquí, ¿cuáles son los x que menores que 5? Son todos los que vienen para acá. Por lo tanto, nos vamos acercando así al 5. Ya. Hasta el 5 del dominio. ¿Ya? Por otro lado, acá tenemos el 5 más, que quiere decir que son todos los valores mayores que 5. Por lo tanto, van a ser los que vienen acá. Es decir, nos estamos acercando desde este lado por la curva. Y por eso claramente aquí coinciden. Entonces, en el 1, si nos acercábamos por la izquierda, es decir, menos 2, o 2 menos, venimos desde acá y vamos a
aproximarnos hacia el 3, ¿cierto? Pero si veníamos por la derecha, hacia el del 2, nosotros venimos por esta misma curva y vamos a aproximarnos hacia el 1. En este caso, en el 1 no coincidían y por eso que podíamos concluir que el C no existe. En Ah, este ya, caso ya. nos dimos cuenta que ambos límites sí coinciden y son iguales, entonces podemos concluir que el límite es 2. Ujú. Vale. Ya, bueno, que es exactamente lo mismo que se establece ahí. Entonces los límites por ambos lados son los mismos, por lo tanto concluimos que es 2, a pesar de que la función evaluada en el 5, su imagen no es la misma que en el límite, ¿ya? Que era algo que habíamos establecido y que era difícil de encontrar, porque generalmente tiene que ser una función así, como graficada, para que quede claro de que el g evaluado en 5 es distinto del límite, ¿ya? La mayoría de las funciones que luego vamos a ver, polinomiales y todo ese estilo, sí cumple con ser la evaluación en un elemento del dominio. Bien, propiedades de la misma forma que pasan con los reales. Vamos a tener el álgebra de límites, que nos van a permitir, ¿cierto?, calcular y determinar límites de una forma mucho más rápido que sea aplicando su definición. Entonces, estas son, digamos, las formas que uno entre comillas, aprende a desmembrar nuestra función, ¿cierto?, para poder aplicar álgebra. Entonces, consideremos dos funciones f y g a un elemento real, tales que los siguientes límites existen. Supongamos entonces que el límite de la función f de x cuando x tiende a es L1, mientras que la función gx cuando x tiende a es un L2 cualquiera. Entonces, existen las siguientes propiedades. Uno, el múltiplo escalar. Cuando ya tenemos el límite de una función que está siendo multiplicada por una constante, esa constante sale y se multiplica por el límite. Ya, entonces, bueno, posterior a esto vamos a ver algunos ejemplos y quizás podemos ir rayando mientras algunos aquí al ladito. Entonces, por ejemplo, ¿qué quiere decir esta cosa? Una bien fome que ya hemos calculado, a ver, de 2x. Ya, si queremos límite de 2x, cuando x tienda a 1, por ejemplo, lo que quiere decir esta cosa es que la constante sale. Entonces, como el 2 es de una constante, o un escalar, sale. Oh, perdón. Quiere decir que el límite de 2x cuando x tiende a 1 es lo mismo que 2 por el límite cuando x tiende a 1 de x. Entonces el 2 que está multiplicando salió para afuera. Eso es lo que quiere decir aquí, ¿no? Y si esto ya lo conozco, que en este caso sabemos que es 1, entonces esto va a ser 2 por 1, que es 2, ¿cierto? Ahí voy a borrar aquí, va a ser más espacio. La suma o la diferencia de límites, es decir, si calculamos el límite de la suma o diferencia de dos funciones, va a ser la suma o diferencia de sus límites, ¿ya? Que es exactamente con lo que pasaba con los reales que vimos. O digamos que es análogo a la propiedad de los reales. El producto, exactamente lo mismo, es decir, si calculamos el límite de un producto de dos funciones, el límite va a ser el producto de sus límites. Para el cociente, cumple exactamente la misma situación, es decir, el límite de una división de dos funciones, siempre y cuando el denominador, ¿cierto?, no se anule, va a ser igual a el cociente de sus límites, nuevamente, siempre y cuando el límite del denominador no se anule. También tenemos el límite de una función o de una potencia, ¿cierto?, una función elevada a algo, y que es nada más que ese límite elevado a ese algo, ¿ya? Para cualquier n, un entero positivo. Entonces ahí ojo con el entero positivo, porque si recordemos que si el exponente es negativo, en el fondo aquí esto se transforma en una fracción, ¿cierto? Con la función en el denominador, por lo tanto, ahí habría que tener cuidado con el caso 4 nuevamente. La propiedad 6, la de la raíz, y es que esta se puede generalizar también para potencia, etcétera. Tenemos el límite de una función, o de la raíz enésima de una función, que es la raíz enésima de su límite. Ya, nuevamente, cuando n es un entero positivo. Una nota nos dice que si n es par, entonces el límite es mayor o igual a 0. ¿Ya? Y esto recordemos que es solo por la paridad de los exponentes. Finalmente, la raíz enésima, recordemos que es lo mismo que 1 sobre n, ¿cierto? Como potencia. Entonces ahí podemos relacionar estas últimas dos de manera clara. Entonces luego va a haber unos ejemplos también para utilizar todo esto. Sin embargo, antes vamos a aclarar algunas cosas. Recordemos que en las primeras clases de límites verificamos esta. Y por otro lado tenemos aquí el límite de x cuando x tiende a, que es igual a, ¿ya? Que parece ser un caso muy claro, ¿cierto? Que es cuando estamos haciendo la evaluación.
Entonces, acá en el primero, este ya lo demostramos y era fome, ¿cierto? O sea, cuando me refiero que era fome es porque aplicábamos solo la definición, ¿cierto? Esto lo hicimos y recuerden que lo hicimos, entonces, ¿qué fue lo que verificamos en la definición? Que para todo epsilon existe un delta mayor a 0 tal que cumple la definición, que era que x menos a, ¿cierto? X menos a es menor que delta, implica ¿qué cosa? Que f de x, que en este caso es c, menos el límite que es c, tiene que ser menor que epsilon. Sabemos que lo que c menos c es 0, entonces, ¿cuál es el delta? Que nos cumple de que epsilon es mayor que 0, cualquiera, porque epsilon ya es mayor que 0. Todos los epsilon son mayor que 0, entonces esta cosa siempre cumple, por lo tanto el límite de una constante siempre es la constante. Por otro lado, tenemos el límite de x cuando x tiende a igual a, bueno, aquí aplicamos exactamente la misma definición, ¿cierto? Para estar claro, existe mayor que 0, tal que, ya, ¿qué es lo que tenemos que cumplir? Que x menos a es menor que delta, y que esta cosa implica que x menos el límite, que también es a, sea menor que epsilon. Entonces tenemos que coger un delta que cumpla esto, y como nosotros ya tenemos esto, en el fondo delta igual a epsilon nos verifica inmediatamente, ¿cierto? Por lo tanto, esta cosa también siempre cumple. Por lo tanto, estas de acá vamos a poder agregarlas, ¿cierto?, a nuestro formulario estrella. Es decir, que vamos a asumir que, de que siempre el límite de una constante va a ser la constante y que siempre el límite de x va a ser solo el punto en el cual estamos evaluando. Si mezclamos estas dos con la proposición 5, que era la de la potencia, que recordemos que nos decía que si aquí era una función potencia, esta cosa era el límite elevado a la potencia. Entonces, si utilizamos estas propiedades con esa, es decir, la de acá, elevando una potencia, nos va a quedar a la n. ¿Sí? Por lo tanto, el límite de una función potencia es la potencia o el exponente, ¿cierto? Lo aplicamos en el límite, que sería exactamente por la que vimos acá, el valor al cual nos estamos aproximando, ¿cierto? Que sería a. Entonces, la unión de estas dos conclusiones nos permite concluir la propiedad de sustitución directa. ¿Qué nos dice esta propiedad? Nos dice que si una función es polinomial o racional y a está en el dominio de la función, entonces el límite no es nada más que evaluar el punto de la función. Entonces recordemos que una función polinomial eran mezclas de sumas, restas, ¿cierto? Y potencias. O, por ejemplo, una función cuadrática, ¿cierto? Una función cúbica, etc. Y la función racional, tenemos fracciones, ¿cierto? Donde hay polinomios, digamos, tanto en el numerador como en el denominador. Entonces, en este caso, si a, es decir, el valor al cual nos estamos aproximando, está en el dominio de la función, simplemente podemos evaluar este valor en la función y determinar su límite. ¿Ya? Que, entre comillas, lo que habíamos estado haciendo de forma intuitiva, ¿cierto? Eligiendo el valor, vemos que si la función está bien definida, lo evaluamos y listo. Entonces, para esto complementamos con algunos ejemplos. Entonces tenemos la primera, una función claramente polinomial, ¿cierto? O una función racional con polinomio, numerador y denominador. Entonces vamos a separar mediante álgebra de límites. Vimos que el límite, ¿cierto?, de un cociente de dos funciones era el cociente o el límite de los cocientes, ¿cierto? Entonces aplicamos el límite del numerador denominador. Aquí tenemos, nuevamente, mediante álgebra podemos separar, ¿cierto? Entonces separamos todas las sumas y sacamos las constantes hacia afuera. Entonces nos va a quedar 3, ¿cierto? Límite de x cuadrado, 4, límite de x, el límite de solo 2. Acá dejamos el límite de x cubo, menos el límite de x cuadrado, más el límite de 1. Entonces, en estos casos, ¿cierto? Tenemos la propiedad que acabamos de ver, solo potencias. Entonces vamos a evaluar solo las potencias y multiplicamos por la constante que quedó fuera. ¿Ya? Entonces acá reemplazamos, ¿cierto?, el 2 acá, nos va a quedar 4. Acá nos va a quedar 4 por 2, acá nos va a quedar solo 2. Recordemos que el límite de una constante es la constante, entonces aquí uno no evalúa nada, ¿cierto? Inmediatamente 2. Acá evaluamos nuevamente, nos va a quedar 8, acá evaluamos, nos queda 4, y acá, como es constante, el 1 es constante, va a ser 1 nomás, ¿cierto? Es decir, no evaluamos nada. Y bueno, reducimos y simplificamos en el caso de que se puede, aquí no se puede, y eso es suficiente. Recordemos que habíamos establecido también que el límite era un real, ¿cierto? Para el segundo caso tenemos una función, nuevamente aquí se va a aplicar álgebra de funciones. En el primer caso, álgebra en realidad es la función, y luego de límites.
Bien, entonces tenemos la raíz, sabemos que queremos eliminar la raíz, vamos a multiplicar, ¿cierto?, por su conjugado, es decir, exactamente por lo mismo, pero con un más aquí para invocar, ¿cierto?, este producto notable que nos permite eliminar la raíz, que sería suma por su diferencia, ¿cierto? Entonces multiplicamos por el conjugado del numerador, ¿cierto? Entonces nos quedaría el cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo, entonces aquí esto nos permite eliminar la raíz, menos 16, ¿cierto? Y el numerador queda tal como está. Entonces, acá, bueno, acá arriba no está escrito, pero acá se simplifica nomás, ¿cierto? Aquí, ¿cierto? Esto era el límite de x cuando tiende a 5 y nos va a quedar 2x menos 10, ¿cierto? Entonces podemos factorizar x menos 2 factor de x menos 5, entonces se va a simplificar con el del denominador, ¿cierto? Eso. Aquí nos va a quedar solo la raíz. Entonces, como notamos que si yo evalúo 5 en lo que me quedó acá, no hay ningún problema porque no me va a anular, no me va a dejar negativo el interior de la raíz. Podemos simplemente evaluar, ¿cierto? Entonces, acá en esta cosa nos va a dar 1, la raíz de 1 es 1. Si esto simplificamos, nos queda 2. Bueno. Y para un tercer caso, tenemos límite cuando x tiende a 3 de esta función. Entonces aquí tenemos que nuevamente estudiar o desarmar el valor absoluto. Entonces para eso consideramos la definición, recordemos el valor absoluto. Si lo que está en su interior es positivo, va a tomar el mismo valor. En caso contrario, le anteponemos un 1, ¿cierto? Ahora, ¿en qué momento pasamos a pasar al 1 acá? Es porque recordemos que lo que tenemos aquí es que 1 menos x tiene que ser mayor o igual a 0, ¿cierto? Entonces aquí uno pasa esta cosa nomás y queda eso, ¿cierto? Y por eso es que el x son menor o iguales que 1. Y lo mismo en el caso contrario. Ya, entonces ahí tiene los dos valores. Ya, ahora consideramos que nos estamos acercando hacia el 3, ¿cierto? Exactamente, entonces nos estamos acercando hacia el 3. Ya, consideramos su valor en negativo, su valor en positivo. ¿Y por qué hacemos esta cosa? Porque de existir el límite, ¿cierto? No deberíamos tener ningún problema con que sean iguales, o los laterales sean iguales, ¿cierto? Entonces, independiente de donde nos acerquemos, es decir, las dos evaluaciones deberían tener exactamente el mismo valor. Bien, aquí simplificamos simplemente, ¿cierto? Nos va a quedar 3 más x. Recordemos que este es el inverso. En el fondo 3 menos x es lo mismo que menos factor de 3 menos, o sea, de x menos 3, ¿cierto? Estas cosas son iguales. Entonces ahí simplificamos y nos queda 2 sobre menos 1, que es el menos 2 que nos resulta. Ujú. Ya, por otro lado, entonces, una de las más canónicas que también vamos a recordar y añadir a nuestro, entre comillas, formulario, va a ser el límite cuando x tiende a 0 de 1 sobre x no existe, o que se indefine. Entonces, supongamos que existe y que es igual a L. Y considerando álgebra de límite vamos a llegar a una contradicción. Entonces, supongamos que sí existe, ¿ya? Y vamos a llamarle L, ¿cierto? Vamos a considerar otra función, la función x sobre x. Entonces esta función, mediante álgebra de límite, nosotros podemos hacer la separación por el producto. Es decir, esta cosa es equivalente a 1 sobre x por x. Entonces, como sabemos, el límite del cociente equivalente o del producto va a ser equivalente al producto de sus límites. Como nosotros supusimos de que este límite existe y es igual a L, ¿cierto? Este existe y es igual a L, es L. Por el límite de esta cosa que ya vimos que era simplemente evaluar, ¿cierto?, el punto al que nos aproximamos en x, entonces 0. Por lo tanto, L por 0 es 0. Por otro lado, la función, si solo la simplificamos sin aplicar álgebra de límite, nos damos cuenta que esta cosa es 1, y como es una constante, el límite es 1. Por lo tanto, nos damos cuenta que contradice el teorema de la unicidad del límite, porque de existir el límite debe ser igual. Ya, por lo tanto, ahí está el error, y uno concluye que esta cosa no existe, ¿cierto? Entonces,
ahí uno añade entre comillas al formulario de que cualquier cosa de este tipo no existe. Por lo tanto, cuando aplicamos álgebra de límite, ¿cierto? Y en algún momento nos queda el límite de algo dividido, ¿cierto? El punto en el cual estamos evaluando, cuando x tiende a 0, ya eso es considerable, no existe. Como observación, este último ejemplo muestra la importancia de la hipótesis de la existencia de los límites f y g, o bien, que el límite de una suma, resta o producto es la suma o recta o producto de los límites solo si ellos existen, ¿ya? Y eso tiene mucho sentido, ¿cierto? Pero cuando nosotros vamos a descomponer una función polinomial, tenemos que asegurarnos de que por pedacitos, ¿cierto?, esos límites existen. Si uno de ellos no existe, entonces el límite de toda la función no existe. Bien, entonces, vamos a considerar algunas de las otras propiedades. Tenemos las funciones que coinciden salvo en un punto. Entonces consideremos un intervalo abierto, un valor en este intervalo real, y consideremos dos funciones equivalentes para todo elemento menos un punto, ¿ya? Porque es el enunciado, ¿cierto? Funciones que coinciden salvo en un punto. O sea, las funciones van a ser iguales en toda su imagen, digamos, exceptuando en un punto. Entonces, y además existe el límite de g cuando x tiende a ese punto en el cual no son iguales. Entonces también existe el de f de x. Y se tiene que son iguales. ¿Ya? Entonces, esto sirve para asociar otra función que se parece mucho, digamos, exceptuando en un punto, y si conocemos el del otro función, nosotros podemos concluir que para la función que estamos buscando también existe. Bien. Posterior a eso, y uno de los más interesantes también y de utilidad, se conoce como el límite de una función compuesta o bien la regla de sustitución. ¿Ya? Que luego en un ejemplo vamos a dar cuenta que se utiliza demasiado, ¿cierto?, la sustitución para calcular límites y posteriormente derivadas. Supongamos entonces que el límite de f de x cuando x tiende a existe y es L, de una función g que depende de t es igual a, es decir, el límite de acá, ¿cierto?, es el valor al cual me aproximo en la otra función, cuando t tiende a un otro valor diferente, t sub 0, existe una constante positiva, la segunda función no es igual al límite, es decir, evaluada en este punto no es igual al límite, en esta vecindad perforada, ¿cierto?, de t sub 0, que sería de este valor en el cual estamos aproximándonos en g de t. Entonces, el límite de la composición de estas funciones es L, es decir, es el de f. El enunciado de este teorema siempre parece ser bastante complicado, pero generalmente en la interpretación y en un ejemplo va a quedar más claro porque se utiliza, como dice su segundo nombre, la regla de sustitución. ¿Ya? Como observación vamos a notar que si la función, la segunda función g de x o g de t es constante, o digamos que es igual al valor, entonces esta propiedad no se cumple. ¿Ya? Y en el fondo tiene que ver solo con la composición, porque recordemos que para que la composición, la condición, ¿cierto?, era que el recorrido de una estuviera en el dominio de la otra, ¿cierto? Entonces eso en el fondo va a ser lo que va a estar ahí siempre condicionando esa propiedad. Ya, entonces vamos a considerar el siguiente ejemplo, que este es de manera larga. Perdón. Ahí sí. Ya tenemos entonces la función raíz de x más 1 menos 1, todo sobre x, y determinaremos su límite cuando x tiende a 0. Vamos a considerar entonces una función de dominio menos 1 infinito, ¿ya? Que tiene que ver con lo que está aquí adentro, ¿cierto? La raíz de x más 1. Y consideremos f, y consideremos f, dominio r menos el 1 hasta r, de la forma x menos 1 sobre x cuadrado menos 1. Notemos que la primera función, en g de x, como no hay ningún problema, ¿cierto?, y es función raíz, podemos evaluar simplemente, como dijimos, separando, ¿cierto? Y esta cosa es 1. G de x es distinto de 1 para estos valores del dominio perforado en el 0, ¿cierto?, en este valor. Y notemos que la segunda función, ¿cierto?, f definida aquí, podemos factorizar, ¿cierto?,
recordemos acá abajo una suma por su diferencia, esto es x menos 1 por x más 1, se simplifica lo x menos 1 y nos va a quedar equivalente a la función 1 sobre x más 1. Un valor en el cual el 1, digamos, no nos causa ningún conflicto, ¿cierto? Por lo tanto, aquí no se me indetermina la función y podemos evaluar mediante una función racional. Entonces, esto es un medio. Es decir, hemos hecho una composición de funciones. Y mediante el teorema, ¿cierto? Tenemos la composición de las funciones, que sería el límite de la primera función, que ya hemos determinado, ¿cierto? Que es un medio. Bien, entonces como a veces hallar la compuesta, creando prácticamente la compuesta, obviamente no es sencillo, uno lo que considera es habitualmente usar un cambio de variable. ¿Qué es decir eso? Consideremos u igual a g de x, la segunda función. Entonces, si u tiende, o este nuevo valor, ¿cierto? Que ya no sería un x, porque este u ya no depende de x, este u va a tender a este punto, entonces uno reemplaza en el x anterior y le va a dar un nuevo valor, ¿cierto? O viceversa. Entonces el límite de esta compuesta va a ser el límite de la primera función, pero ya no evaluada en x, sino evaluada en la sustitución. En el ejemplo anterior, la que era nuestra g de x, consideremos u igual a x a raíz de x más 1. Entonces si evaluamos, si u va a tender a 1, entonces evaluamos acá, ¿cierto? Si esta cosa tiende a 1, el x tiende a 0. O al revés, ¿cierto? Si el x tiende a 0, el u tiende a 1. Entonces, notemos que el x cuadrado es igual a u cuadrado menos 1. Es decir, si sustituimos esto por u, entonces aquí tenemos u menos 1, ¿cierto? Y acá abajo, como tenemos la raíz, tenemos que x es igual a u cuadrado menos 1. Entonces ahí igual uno hace las sustituciones calculándolas obviamente de alguna forma aquí. Entonces, en el... Ahí sí. Ya, aquí, entonces, todo esto es mu, ¿cierto? Esto es u. Entonces por eso está el u menos 1. Y aquí abajito, como nosotros sabemos que u es igual a raíz de x más 1, y yo lo que quiero ver ahora es x, entonces aquí aplicamos, ¿cierto? Cuadrado, entonces me va a quedar u cuadrado igual a x más 1, despejo, y me va a quedar u cuadrado menos 1 igual a x, ¿cierto? Y entonces ahora sé que x vale u cuadrado menos 1. Entonces ahora esto lo voy a reemplazar en el de aquí abajito. Entonces ahora todo tiene que depender de x, yo no puedo mezclar los u's con los x. ¿Ya? Y eso es súper importante porque a veces uno no se da cuenta y queda un x entre medio de los u y ahí ya está todo malo. Entonces, si voy a cambiar por otra variable, todo tiene que cambiar hacia la nueva variable, incluso el valor de acá. ¿Ya? Entonces, el valor de aquí abajito cambió por esta primera regla. Entonces, lo que me dice esta primera regla es que si en un inicio tenemos que x tiende a 0, ¿ya? Entonces, si x tiende a 0, y actualmente nosotros hemos cambiado esta variable, porque ahora u vale esto, si reemplazamos acá, entonces, ¿qué nos va a quedar? Raíz de 0 más 1, ¿cierto? Y que esto es 1. Por lo tanto, y tiende a 1 esta vez. ¿Ya? Y de aquí es que sale ahora que el u tiende a 1. Entonces, uno siempre va a efectuar esas dos sustituciones. La sustitución de la función y de los valores de los límites. Y luego ya podemos calcular el límite evaluando con la nueva sustitución. Entonces acá tenemos exactamente lo anterior, ¿cierto? Que esto es un producto notable, suma por su diferencia, u más 1 por u menos 1. Entonces vamos a simplificar los menos, ¿cierto? Y nos queda u más 1. Y como acá no se me indetermina la función, simplemente reemplazamos y tenemos el mismo valor que habíamos determinado previamente. Exacto, muy bien, Emilia. Así, uno de los recursos más utilizados, ¿cierto? La de la sustitución para sustituir toda una función respecto de una nueva constante. Ya. Vamos a verificar nuevamente algunas cositas de esos, si van quedando tiempo. Entonces, para un ejemplo de esto, calculemos el límite cuando x tiende a 64 de una función raíz de x menos 8 sobre la raíz cúbica de x menos 4. Consideremos la sustitución u igual a raíz secta de x. Y aquí, entonces, es el momento en el que queremos preguntar algunas cosas. ¿Por qué se le ocurren a ustedes, algunos de ustedes que tengan la opinión de por cuál a conveniencia escogimos raíz secta de x y no raíz
cúbica ni raíz cuadrada de x. Ya, entonces aquí vamos a dejar la primera pregunta ya abierta. ¿Por qué le escogimos esa y no otra? Y bueno, si consideramos u igual a esta cosa, como sabemos que x tiende a 64, reemplazamos acá adentro, ¿cierto? Entonces, como reemplazamos aquí adentro, nos va a quedar que u va a ser igual, o va a tender, entre comillas, ¿a qué cosa? A la raíz secta de 64, ¿cierto? Ya. Bueno, tenemos que u es 2, por lo tanto, al reemplazar aquí todas estas cosas por raíz secta de x, me van a cambiar, ¿cierto? Incluso el u. Y vamos a ver ahora los comentarios, a ver qué tal sus preguntas. Por el 64, ¿para qué está el límite? Ya. Bueno, por el 64 es porque me sirve, ¿cierto? Que exista para que tenga una raíz, muy bien. Pero en realidad lo que releva para ver el grado de la raíz va a ser el grado de las raíces. Por ejemplo, aquí tenemos que esto es raíz cuadrada, esto es raíz secta, entonces el producto va a ser raíz secta. ¿Por qué nos va a servir eso? Porque si u es raíz secta y yo tengo raíz de x solamente acá, ¿cierto? Vamos a tener que transformar esto o otra forma, ¿cierto? Acá, pensarlo como uno raíz de un secto, ¿cierto? X a un secto, u esta cosa. Entonces, raíz de x es un medio, ¿cierto? Entonces, si es un medio, yo tengo que multiplicarlo por un tercio el exponente, por lo tanto aquí sería raíz cúbica. O sea, perdón, 3, ¿cierto? 3. Y así. Es decir, si aquí es cuadrado, la diferencia o el cociente entre raíz secta y cuadrada va a ser 3, entonces me va a quedar de exponente 3. En el denominador, como es 3, y yo tengo raíz secta, ¿cierto? Es por 2, por lo tanto me queda elevado a 2. Y aquí aplicamos ya los productos notables, es decir, diferencia de cubos y diferencia de cuadrados. O sea, diferencia de cubos, ¿cierto? Expresamos, recordemos que esto es diferencia de cubo porque 8 es 2 elevado a 3, ¿cierto? 2 elevado a 2. Y bueno, simplificando, después no tenemos ningún problema con la evaluación porque ya no se indetermina, por lo tanto podemos solo reemplazar. ¿Sí? Entonces aquí nos quedaría 4, 4, 4 y 4. 12 cuartos, 3. Entonces, por ejemplo, si validamos eso ahora para el segundo ejercicio, tenemos la raíz cúbica de x, raíz cuarta de x, cuando x tiende a 1. Entonces acá lo primero es coger la sustitución. Entonces, como sugerencia, hacer 12, ¿cierto? Raíz doceava de x. Nuevamente, ¿por qué? Porque raíz cúbica, raíz cuarta, vemos los productos ahí de los índices, es 12. Por lo tanto, al momento de querer reemplazar, ¿cierto? Acá, ahí nos va a ser útil de que nosotros hayamos cogido la sustitución conveniente. Ya, entonces, al hacer eso, ¿cómo nos quedaría? Entonces tenemos el límite, ahora vamos a definir u, tiende a algo. Entonces, para terminar, ¿hacia dónde tiende el u? Hacemos la sustitución de acá, ¿cierto? Si el x tiende a 1 y nosotros tenemos u raíz de esta cosa, entonces u va a ser raíz doceava de 1, ¿cierto? Que es 1. Por lo tanto, sigue tendiendo a 1. Y vamos a reemplazar entonces ahora los elementos de la función. Como u es raíz doceava de x y queremos reemplazarlo hasta raíz cúbica, ahí vamos a tener un u elevado a cuarta, ¿cierto? Menos 1. En la raíz cuarta, en el cociente con raíz doceava, tenemos cubo, ¿cierto? Entonces u cubo menos 1. Entonces ahí recordemos que estamos viendo el cociente entre los grados, entre los índices de la raíz. Y aquí ya podemos expresar nuevamente por productos notables, ¿cierto? Entonces tenemos el límite cuando u tiende a 1, perdón, cuando u tiende a 1, y bueno, arriba cuando es cuarta es suma por diferencia nuevamente, pero que están elevados a 2 todas las cosas, ¿cierto? Entonces tenemos u menos 1, u cuadrado más 1. Perdón, ahí es un 1. Cosa que podemos volver a separar, entonces se puede separar el tiro ahí 2 veces, ¿ya? Porque en el fondo dejamos la suma expresada y la resta la vamos a expresar nuevamente como un suma por su diferencia. Entonces aquí nos va a quedar u menos 1, u más 1. ¿Ya? Entonces recordemos que esta de acá en el fondo era el otro, ¿cierto? Ese.
porque estos dos me dan el cuarta, y ahora este de acá, ¿cierto? Se diferencia. Y bueno, acá tenemos la diferencia de cubos, entonces recordemos que el primero, y después se parece a un producto, a un cuadrado binomio, ¿cierto? Pero sin el segundo término al cuadrado. Entonces, más u más u1. Sí, que este 1, ¿verdad? Si este es menos, recordemos que el menos va a ir en el primero y el resto es más, o al revés. Entonces aquí, ¿cierto? Simplificamos. Notamos que si esto tiende a 1, no hay ningún problema acá. Por lo tanto, podemos tender a 1 y reemplazar porque son polinomios. Y que se eliminó este con este y me quedo esos dos. Entonces, si tiende a 1, aquí tenemos 3. Acá tenemos 2. Acá también tenemos 4 tercios. ¿Bien? ¿Sí? Pero vi cuando elevó el U al 4 Ah, disculpa, pero no te escucho. Escucha bajito. vi cuando elevó, cuando empezó a elevar la U por el 4 y por el 3. ¿Ya? ¿Acá? Sí, ahí. ¿Ahí qué No pasó? entiendo lo que hizo. Ah, ya. ¿Dónde estoy? Aquí. Ya, entonces, recordemos que esta es la función dada. Nosotros vamos a escoger una variable para sustituir estos dos. Y para sustituir esto hay que considerar el grado entonces de esta raíz. Este grado va a depender de estos dos. Entonces, acá uno ve el producto, digamos, ¿cierto? Entre los índices de la raíz. 12. Entonces, en el fondo me sirve uno en común de ellos, o como mínimo como un múltiplo. Mínimo como un múltiplo entre ellos dos va a ser 12. Entonces, ese va a ser el índice de la raíz que yo sustituyo. ¿Por qué? Porque es más sencillo expresar esta cosa como potencia para poder expresar la raíz. ¿Qué quiere decir esto? Si yo solo reemplazara, porque aquí tenemos raíz Q, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, acá. Ya. Si vemos solo acá, un cuarto debería ser ¿qué cosa? Debería ser la raíz 12 de x cuarto, ¿cierto? Entonces, como sabemos, esta cosa se reduce, ¿cierto? Y me queda x raíz cúbica, ¿cierto? Perdón, ahí sí. Raíz cúbica. ¿Cierto? Y por otro lado, la segunda, que sería la de abajo, si yo tengo u al cubo, perdón, acá u al cubo, entonces sería esto mismo, pero elevado al cubo, entonces sería raíz doceava de x al cubo, ¿cierto? Entonces esto uno lo expreso como fracción, entonces me queda 3 partido 12, simplifico, me queda 1 sobre 4, y eso es lo mismo que raíz cuarta de x. Entonces la raíz cuarta de x, ¿cierto? Que la de acá abajo, yo la voy a reemplazar por u cubo, y la de arriba, que era raíz cúbica de x, por u a la cuarta. ¿Ya? Y eso es lo que me libera la sustitución. Y aquí ya solo productos notables. Ya, ya. Ya entendí. Gracias. Bueno, de nada. Y borramos esta cosa. Ya, entonces ahora vemos uno de los últimos resultados más relevantes que se denomina el teorema del acotamiento, o bien más conocido como el teorema del sándwich. Entonces consideremos tres funciones reales que cumplen de ser ordenadas. Ya, algo que no hemos visto todavía cuando son creciente y decreciente, pero es súper cortito, lo vamos a ver el viernes probablemente. Entonces consideremos las funciones g, f y h de tal forma que g es mayor o igual que f y mayor o igual que h para cualquier elemento en la vecindad de C o del elemento en el cual estamos tendiendo el límite. Y lo que sabemos es que el límite de h cuando x tiende a C y el límite de g cuando x tiende a C son L, es decir, son iguales, lo que nos permite concluir es que el límite que está, la función que está en el medio, que es el límite de f de x cuando x tiende al mismo punto C, es igual a L. Entonces, en esta imagen, ¿cierto? Queda bastante claro y por qué se denomina el del sándwich. Entonces tenemos el límite de g que sabemos que es L, el límite de h que sabemos que es
L nuevamente, y el límite de f por f está en una función entre g y h, no te queda otra opción que estar entre ellas. ¿Ya? Y si son iguales, va a tener no otra salida que ser igual. ¿Cómo se demuestra este teorema? Nuevamente, ¿cierto? En base a la definición, por lo tanto vamos a omitir esto porque escribir, buscarse el delta apropiado, ¿cierto? Y que no hay tiempo suficiente para hacerlo ahora, pero si quieren estudiarlo, está presente en los textos que están de bibliografía. Entonces, ¿cómo podemos ver una aplicación de este? Y con este terminamos. Calcular el límite cuando x tiende a 0 de la función x cuadrado sobre 3x cuadrado menos 2x más el seno de pi x. Y entonces, para esto hay que recordar un poco las funciones trigonométricas, creo que ya la vimos muy rapidillo, pero vamos a acordarnos de que la función seno, ya, entonces mirando el gráfico de esta función, lo que queríamos ver o recordar era que el recorrido y la imagen de esta función siempre era el intervalo cerrado menos 1, 1, o 1 y menos 1. Entonces, si nos vemos aquí, la imagen de esta cosa siempre van a estar solo entre el menos 1 y el 1. En otras palabras, lo que quiere decir es que el valor absoluto de la función seno de cualquier cosa siempre va a ser menor o igual que 1. ¿Ya? El valor absoluto del seno. Entonces, otra forma de escribir esto es que, bueno, el seno de cualquier cosa, es decir, un n cualquiera múltiplo de pi, esto es menor o igual que 1, siempre, como valor absoluto. O bien que el seno de cualquier xpi, por ejemplo, va a estar entre 1 y menos 1, ¿cierto? Siempre va a estar entre 1 y menos 1 como imagen. Claro, exactamente, es por el círculo unitario. Recordemos que en el fondo lo que estamos haciendo en estas funciones es desarmar el círculo, por llamarlo de alguna forma, ¿cierto? Bueno, en complejos, ciertos números complejos, uno puede hacer dar más detalles de eso, pero como no son parte de este programa, quedan ahí para la curiosidad de ustedes. Ya, entonces concluimos, ¿cierto? Sabemos que el seno de múltiplo cualquiera de pi está entre 1 y menos 1 para todos los reales. ¿Ya? Eso es algo que sabemos digamos, de cultura general a partir de ahora. Por lo tanto, toda la función, el denominador de acá, ¿cierto? Va a estar acotado, digamos, por, si reemplazamos esta cosa por menos 1 acá, o por 1 positivo acá, ¿cierto? Sí o sí esta función va a estar entre medio de estas dos. Por lo tanto, recordemos que si aplicábamos la inversa, ¿cierto? O dividimos por todas estas cosas, se mantiene la desigualdad sin problema. Espera, no, aquí hay algo extraño. No, esto está mal. Están invertidas las desigualdades. Claro, porque si esta cosa es mayor y yo divido por algo mayor, el resultado va a ser menor. ¿Cierto? Ahí sí. ¿Qué quiere decir? Si esto de acá es mayor que esto, y esto a su vez es mayor que esto, si yo divido por algo más grande, el resultado va a ser más chiquito, ¿cierto? Entonces este es menor que lo de acá. Ya. Entonces aquí lo único que hay que cambiar son las desigualdades. Ya. Entonces reemplazamos, ¿cierto? Las cotas, que sería 1 y menos 1. Ah, ya me di cuenta, se invirtieron, por eso que quedó bien. Está bien, entonces. Ya. ¿Qué es lo que dice el teorema del sándwich? Que si tenemos esta función acotada, ¿cierto? Que está aplastada por estas otras dos, entre medio de estas dos, si nosotros determinamos el límite de estas dos y son iguales a la función del centro, que es la que estamos buscando nosotros, no le queda otra opción que ser igual a las otras. Ya, como acá tenemos funciones solo polinomiales, podemos hacer mediante simple evaluación, ¿cierto? Entonces hacemos la evaluación en estas dos funciones. El límite de x cuando tiende a 0 de la primera. Es decir, esto es 0, esto es 0, esto es 0, y nos queda 0 partido 1, que es 0. En la segunda, esto es 0, esto es 0, esto es 0, nos va a quedar 0 sobre menos 1, que es 0. Por lo tanto, los límites son iguales a 0, y por el teorema del sándwich, o del acotamiento, la función que tenemos en el centro, que es la que nos piden, tiene como límite 0. ¿Ya? Entonces también esa es de gran utilidad justamente para funciones de este tipo, en los cuales si quisiéramos hacer por simple sustitución, probablemente perderíamos las ganas de seguir estudiando. Entonces, el gráfico de la función seno.
Y voilà. Bien chicos, entonces con esto queda concluida la clase del día de hoy. Si tienen dudas, ahora en los últimos minutos, como siempre me pasan el tiempo y me Sí, señalan que yo tengo una duda con el último ejercicio. ¿Cómo simplificó la desigualdad? La última. vamos a devolver. Ya. Acá, Ahí arriba. Abajo. Esa. ¿Cómo La- le quedó uno partido por? ya, de este paso hasta acá. Sí, eso. Ahí me perdí. Ya. Entonces, bueno, también en una de las propiedades de desigualdad. Una de las propiedades de desigualdad teníamos que si A, esta desigualdad, ¿ya? Ujú. Tenemos B mayor que A mayor que 0. Entonces, ¿esto qué me implicaba? Que B a la menos 1 era menor que A, o menor o igual que A la menos 1. Entonces, si tú le aplicas la inversa, los sentidos se van a dar vuelta. Ya, ya, ya. Ya, entonces aquí, si nosotros en el fondo estamos haciendo esto, se me van a dar vuelta estos símbolos, ¿cierto? Me van a quedar así. Pero como acá está el B1, si yo este lo pongo acá y este acá, en el fondo eso es lo que está escrito abajo. ¿Por qué están escritos al revés? Porque este lo cambiamos de lugar. Sí, eso era por ¿Cierto? Lo comodidad. escribimos al revés solamente, claro. Pero esta es la propiedad que estamos aplicando, la de desigualdades o de axiomas de orden. Bueno, muy bien chicos, entonces quedamos hasta acá. El día viernes les voy a quitar mucho de su tiempo de taller. Tenemos que ver cierto, algunas cosas todavía de límites, sobre todo que me interesa centrar un poco más en las funciones trigonométricas, porque uno generalmente no tiene mucho tiempo de estudiarlas, así que ver límites de algunas funciones trigonométricas y cuando nos acercamos hacia el infinito. Ya, esas serían las cosas que nos quedarían por ver el día viernes y idealmente tratando de dejar tiempo para terminar algunos de los ejercicios que nunca terminé de la clase anterior, ¿cierto? De algunos límites por definición que no logramos concluir. Profe, tengo una duda. ¿Sí? Es sobre la guía que existe en el Classroom. ¿Había que subir fotos a la guía? ¿Era una tarea? Ya. Sí, pues era una tarea, sin embargo, no era de carácter obligatoria, como señalamos por ahí, que era con el objetivo del día viernes dar algunas ideas, algunas directrices respecto a las soluciones que entregaron. Por ejemplo, si había algún ejercicio en el cual se veía que se repetía un tipo de error, o en realidad, claro, si están bien los ejercicios no hay ninguna observación, pero más que nada algo retributivo para que ustedes sepan cómo están resolviendo, cómo están escribiendo, en el caso Ah, de ya, que están mal porque interpretando. yo, por ejemplo, no pude asistir el viernes, entonces quedé medio descolgado. Ya entiendo. Sí, entonces, igual también señalamos de que, por ejemplo, si usted no tenía todos los ejercicios resueltos, que tenía 2, tenía 3, tenía 5, etcétera, igual lo enviara, principalmente para que usted obtenga algo de retribución de saber cómo lo está haciendo, porque a veces no es muy buena idea esperar para una prueba para recién darnos cuenta si nos está yendo bien o no, ¿cierto? Ah, Entonces, digamos claro. que por mientras el objetivo es así, no de forma evaluada ni de carácter obligatorio. ¿Ya? Pero Ah, claro. siempre Es muy bien solamente recibido, claro. de retroalimentación entonces. Exacto, y que me parece que es mejor opción a veces que en una prueba, ¿cierto? Porque no está la presión de hacerlo bien o hacerlo tan mal. Por lo tanto, aquellos que ya me le han enviado, que Dayana, Nicolás, Matías, y muy bien, los chicos, todavía no las revisamos, pero muy bien. Ya, gracias, profe. Sí, claro que las vamos a revisar. Algunas las he estado mirando, bueno, las que las miré nomás. Y en general están bien, porque son hartos ejercicios y son poquitos. Quizás por eso no la he mandado. Claro, recuerden que, bueno, hoy al principio no sé si estaban todos, pero lo que señalamos acerca de la fecha del primer quiz. Que no me acuerdo dónde quedó. No, aquí no era. ¿Dónde fue que quedó esta cosa? Acá. Ya entonces aquí rapidillo. Ya, estamos viendo entonces al principio algo de la evaluación, cómo era la modalidad para aquellos que no llegaron en un principio.
Entonces, el examen, 3 exámenes de un 20% cada uno, un quiz 15% cada uno, un taller 10% cada uno. Entonces aquí las fechas tentativas, o sea, en realidad ya no tan tentativas, porque en un principio eran tentativas. Entonces, examen 1 o prueba certamen 1, viernes 8 de mayo, pero antes de eso, el próximo viernes tenemos el primer quiz. Y entonces ahí vamos a establecer más o menos cómo van a ser el tipo de preguntas y todo eso será informado cuando corresponda, ¿cierto? Es decir, el día mismo, el día anterior probablemente, pero para este día y qué eran los contenidos hasta lo que veremos de funciones, que si no me equivoco es álgebra de funciones continuas, hasta ese día. Y acercándonos a la fecha, ¿cierto? Ahí vamos a dar todas las informaciones respectivas de esta cosa. Ya, así que hasta el primer quiz ahí no deberían haber evaluaciones. Recordemos que no hay evaluaciones hasta el final de abril, ¿cierto? Y es decir, justamente el viernes 1 de mayo y ya está permitido evaluar y lo vamos a aprovechar nosotros entonces. Pero de quiz, ¿cierto? Que vale un 15%. Bueno, bien chicos, entonces hasta que quedamos. Nos vemos el viernes, ¿cierto? 14:30. Que les vaya muy bien. Y no olviden entonces de enviar los ejercicios que tienen, en el caso que así lo desea. Ya lo puede hacer vía Classroom, ¿cierto? O vía correo. Chao, chao, que estén muy bien.